todos mirando, todos con ojos de ver. Realiza los siguientes establecimientos: el bar Miguel, y tenemos que buscar Y aquí huele a incienso. Así que cuéntame, tranquila, tengo tiempo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Denos la última pista, por favor. Esta, es fácil, creo que no está muy fácil. Hacia rutas salvajes y almorcé desnudo. Me echaron de un Carlos Junior. Me comí Bukowski. Fue una ingesta muy tóxica. Me excedí en la dosis. Tuve un problema médico. Sé muy bien lo que hice ayer. Sé muy bien lo que hice ayer. En la habitación 2, a la habitación 2 estará Juan Millar, Joaquín, Federico y Anatoli, ¿vale? Fuimos a El reparto de cámaras. tomamos unos chatos. Merendé con gila. Muy bien. Puse enemigo. ¿Está bien o no? Eres un druida. Voy a acabar contigo. Luego cené con Janis. Venga, Chema. Muy bien, Chema. A ver, ¿qué mira por ahí? Laura. Y de por qué los niños hacen tanto ruido. Sé muy bien lo que hice ayer. En cualquier sitio. En realidad, todo lo que veáis aquí no deja de ser un caldero muy grande. Toda la mañana aquí moviendo. Siempre me gusta beberme la natita que a alguna gente le da asco, pero a mí no. Está rica. A mí siempre me la bebo y Eso está un poco blando y como dice David, se nos iría por los agujeros. Una tapa. Vale. ya pasó toda la serie de procesos meternos a ese... Está cubierto de moho. Vale. cogiendo, ¿vale? Eso, Ocas. Y ahora, y hay otro agujero que sale de la montaña. ¿Qué tal, Ainhoa? ¡Mirad qué sitio más chulo! Cenando en el albergue de Campral, ¡Qué bien, ¿Cómo vais? ¿Bien? ¿Está rico? Lo habéis dejado todo limpio,
ponte tus gafas de visión nocturna. Ahí estamos. Tenemos a Jorge que nos va a guiar hoy a la estación de Canfranc con estas gafas de visión nocturna. La libertad de toda la vida, ¿verdad? Es muy práctica, muy ligera, pero no son gafas de visión nocturna. Con José y con el Mu, a ver. ¡A la nieve! Sensaciones antes de comenzar, ¿qué tal? Me caigo, entonces no puedo caminar hacia atrás. Tengo que caminar y si quiero volver hacia allá, pues lo mismo, me doy la vuelta. Hola. Levántate la cabeza para que Hola. vea. ¡Listos! ¡Vámonos a la montaña! Bien, ahí estamos. Ahí estamos probando la rueda. Está el equipo de los chicos más mayores llegando al bosque del Somport. No te enfades, Ayepu. Muy grande. ¿Qué nos estás contando? Bien. ¿Pero qué te ha pasado antes con Rebeca? La Rebeca que está riendo. La Rebeca un beso lo morro. Me cacho y a Rebeca que nos va a contar si ha sucedido realmente eso. ¿o No, es ficción. Total, Es es ficción. ficción. Sí, sí. ¿Un poco mejor? Se está riendo. La Rebeca. Muy bien, Irene. Cántame una copla. ¿Qué tal? Que te clavan los pelillos en la ropa. Muy bien. Eso es Paco, Ya mira, que mira, en Paco tu va por ahí, no partida pisa nadie por aquí. sea nuestra canción. Muy de bien, chicas. despedida. Todas tus huellas, Hablará de amor y también de Pues heridas. muy bien, Pollo bien, ¿está bueno o qué? Versos de salvación. ¿Y los van a qué? ¡Tiene 30! Llegabais, digo, bueno, ¿habéis traído monedas? No. ¿Quién tiene monedas? No, el peregrino. Y se me conoce por estas tierras porque cuento historias del camino. Yo lo llevé mal, porque esto de que me llevaran a otro sitio no me gustaba. Pero con el tiempo me di cuenta que estando en el monasterio comía todos los días. Y las cosas que se queden por decir nos las guardaremos para nosotros, los fieles devotos del secreto de vivir. Hoy muestran su cicatriz No lo sé. por haber Puerta de tocado madera fondo que daba entrada a la más villa de Campo. hondo de lo más profundo. ¿No veis la forma que tiene? Nace Esa era una de las torres desde donde vigilaban los soldados. nubes y
brujas! Y cuando te vaya, compañero, te echaré en el alma con este re menor, muchísimo de menos. Y sé feliz. Y sé feliz. ¡Hasta aquí llegó el peregrino! ¡Volverás 3 veces y desaparecerás bajo las aguas! Por mucho que cueste. Dile. ¡Bravo! ¡Bravo! Y relleno de la explanada de los Arañones, donde hoy sigo descansando. Desearía escuchar las voces de los viajeros esperando a sacar su billete. Venga al bar a tomar algo. Nos vamos, mira, ahí está con Alex. ¿Y nos vamos dónde? Nos vamos a la nieve a hacer una casa en la nieve, un pedazo de iglú. Venga, nos vamos. Primero hay que hacer agujero en el cuerpo cuando caiga. Hasta aquí. Tenemos que cavar por Para que no las puedas convertir en cristal. Pero de momento nadie le he visto hacer un buen Ojalá que la lluvia deje de ser milagro. Oye, pedazo de iglú que estáis haciendo con Yoshi, ¿eh? ¿Qué es esa? ¿Qué me ha cambiado? Puedas salir sin ti. Con el trineo. No puedo más. No me hagas fotos. Ojalá que en la tierra no te besen los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, hoy la os ponéis a currar, sonrisa tramposos. perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre. ¿Cómo lo has pasado? En todos los ¿Qué has hecho allí? ¿Un iglú? en todas las Nieve. visiones. Sí, ¿cómo lo has pasado? Bien. ¿Qué has hecho en la nieve? Ojalá que no Muñecos también, ¿eh? Claro que sí. tocarte ni en canciones. A ver, ¿cómo es la postura de esquiador? Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que mi nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos.
todas las visiones